Cada vez es más frecuente escuchar a las personas hablar sobre los distintos lenguajes del amor, sobre las formas en que expresamos lo que sentimos. Pero de la misma manera que hay distintas formas de amar, hay distintas formas de doler. El dolor también tiene expresiones que varían para cada quien. Cómo hacemos duelos, cómo procesamos esas experiencias y cómo negociamos con la realidad es fundamental. Y por eso, en este episodio 14 de interpretación, hablaremos sobre el tema de las formas del duelo. Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo y este es un podcast breve para pensar la vida. Tal como lo anunciaba, el tema del duelo representa un motivo permanente de reflexión en el campo de la salud mental y especialmente en estos tiempos que se acercan a la Navidad, para el momento en que es grabado este episodio, es conveniente hablar sobre el duelo porque así como nosotros generamos expectativas sobre la vida en múltiples ámbitos de la actividad humana, también generamos expectativas sobre cómo deberían ser los duelos, ¿no? Y pareciera que si tú pierdes un familiar, pierdes un trabajo, pierdes una relación, tú deberías reaccionar de una determinada manera, generalmente asociada a la tristeza, al llanto, a una actitud de apariencia depresiva que va dando paso progresivamente a recuperar ese día a día. Pero la gente también se plantea temas específicos como cuánto debería durar el luto, cuánto tiempo debería pasar antes de que tengas una nueva relación, cuánto tiempo debería pasar y cómo deberías manifestar en redes sociales, en distintos espacios, lo que sientes, porque de lo contrario no te estaría importando suficiente la persona en cuestión. Y esto hay que mirarlo con pinza. ¿Por qué? Porque hay procesos de duelo que son distintos. Y yo de hecho me atrevería a decir que cada proceso de duelo tiene sus particularidades porque son encarnados por personas distintas. Y cada quien con su historia construye un momento, construye una forma de relación diferente. En ese sentido, no determina que tú hayas querido más o menos a una persona cuán activamente manifiestes tu sufrimiento. Querer y sufrir son cosas distintas, son cosas diferentes. No son ni siquiera equivalentes. Ahora bien, cuando hablamos del dolor, cada persona lo puede expresar distinto. Incluso hay que mencionar que es absolutamente frecuente que, sobre todo cuando se dan procesos de enfermedad, cuando se dan procesos de deterioro, cuando la relación ha sufrido fracturas, los duelos comienzan incluso con la persona en vida. Y me refiero para aquellos casos donde ha habido muerte, pero también ocurre cuando se termina una relación. Hay relaciones que no se terminan el día en que se le pone nombre al final. Hay relaciones que se terminan mucho antes, pero las partes que están involucradas, bueno, no lo aceptan y no le ponen ese nombre o no le dan ese punto y final. En cualquier caso, la manera en que nosotros vamos a expresar ese sentimiento, la manera en que lo vamos a digerir, nos pertenece por completo. Lo que determina que un duelo sea patológico o no sea patológico no tiene que ver ni siquiera con el tiempo de forma rígida, porque hablamos de que pasado un año se esperaría que la mayoría de los duelos se resuelvan. Sin embargo, ahí va a haber un elemento determinante y tiene que ver con que esos síntomas o esas manifestaciones que experimentamos correspondan, ¿ok? O permitan más bien que la persona lleve una vida normal, entre comillas. ¿Qué quiero decir con una vida normal, entre comillas? Bueno, que no se vean interferidas las funciones básicas de la vida y no haya un deterioro significativo de la calidad de vida de esta persona. Por lo que alguien pudiera vivir un duelo un poco más prolongado, pero adaptándose a su realidad, haciendo reajustes y reacomodos, mientras que otra persona se recupera de manera más rápida o incluso alguien en menos tiempo hace síntomas mucho más severos. Ahora, más allá del síntoma, lo que tenemos que entender es que detrás del duelo hay un proceso de negociación. Un proceso de negociación que nos llevará
justamente a balancear entre nuestros deseos, nuestros afectos y anhelos y la realidad. Este proceso de negociación implica un ida y vuelta, donde nos encontramos con una realidad en la que el otro ya no está, pero nosotros seguimos queriéndole y nuestra mente nos presenta ese afecto en modo de sueños, de fantasías, de pensamientos, de recuerdos. Y esos recuerdos, cuando son pasados por el filtro de la realidad, evidentemente producen dolor. El dolor y el duelo están íntimamente relacionados. Sin embargo, acá el tiempo nos colabora en la medida en que entendemos que paulatinamente el espacio de la fantasía, el espacio de nuestro mundo interno, va a ir cediendo lugar a que la realidad pueda manifestarse, sin que esto implica que tengamos que dejar de querer, que tengamos que dejar de honrar o valorar a la persona que se fue. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá no hay manera de acelerar los tiempos del duelo, no hay manera de bypassear la experiencia, sino que de hecho, cuando la vivimos, cuando nos permitimos sentir, entonces seremos allí capaces de sanar para volver a querer. Esto es todo por este episodio de Interpretación, un podcast breve para pensar la vida. Si te gustó, no dejes de darle like, no dejes de comentar, no dejes de hacerle una reseña y sobre todo compartirlo, porque sobre las formas del dolor hablamos muy poco. Nos vemos en una próxima oportunidad.